Su nombre. Juan Carlos Figueroa Cárdenas. ¿A qué se dedica, señor Juan Carlos? Trabajo para una empresa de telecomunicaciones. Bueno, le voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿sabe usted qué es un Estado social de derecho? Es aquel donde los individuos se rigen por leyes. Ok. ¿Sabe usted cuáles son las ramas de poder en Colombia? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Listo. La tercera, ¿sabe usted cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? El derecho de petición y la tutela, creo. Ok. Muchas gracias. No, señora, buenas noches. Buenos días. Buenos días, ¿Cuál es tu nombre? María Valentina Telles Velázquez, ¿A qué te dedicas? enfermera. Cuéntame, Valentina. Primera pregunta. ¿Qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho es un Estado basado en el respeto, la dignidad humana, en el trabajo y solidaridad de las personas. ¿Sabes cuáles son las ramas del poder en Colombia? Sí, la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Bien. ¿Y sabes cuáles son los mecanismos de protección de los derechos en Colombia? Sí, un derecho de petición y acción de tutela. Muchísimas gracias, De Valentina. nada. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Figueroa Regocés, soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, tengo 26 años y respondiendo a la pregunta ¿qué es un Estado social de derecho? Es aquel que se encuentra fundado en el respeto por la dignidad humana y en la solidaridad, en el cual prevalece el interés general sobre el particular y mediante el cual se reconoce un mínimo de derechos a todos sus asociados, se reconoce y garantiza para el funcionamiento de la sociedad, el correcto funcionamiento de la sociedad. Respondiendo a la pregunta de cuáles son las ramas del poder en Colombia, las ramas del poder público son la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y respondiendo a la pregunta de cuáles son los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, aquí en Colombia están consignados en la Constitución Política de 1991 y son la tutela, la acción de tutela, el habeas corpus, el habeas data, el derecho a la petición, el derecho de petición, la acción de grupo y la acción popular. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gina Rocío Arregocés Ortiz. ¿A qué se dedica? Yo soy ama de casa. Bueno, señora Gina, le voy a hacer 3 preguntas. Cuénteme. La primera, ¿sabe usted qué es un Estado social de derecho? Un Estado social de derecho Sí, señora. es donde se protegen los derechos de la gente y se rigen las normas. Sí, señora. La segunda pregunta, ¿sabe usted cuáles son las ramas del poder en Colombia? Las ramas del poder en Colombia es ejecutivo, judicial y legislativo. Sí, señora. La tercera, ¿sabe usted cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Los mecanismos, la tutela, derecho de petición y acción popular. Listo. Muchísimas gracias, señora Gina. De nada. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Bien, muy amable. Dígame cuál es su nombre. Carlos Julio Pinto, ¿A qué se dedica? guardia de seguridad. Le voy a hacer 3 preguntas, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces cuénteme la primera. ¿Su merced sabe qué es un Estado social de derecho? Pues un Estado de derecho es un Estado que vela o respeta la integridad de la ciudadanía. Bueno, sí, listo. ¿Su merced sabe cuáles son las ramas del poder en Colombia? Las ramas de poder en Colombia son 2, la judicial y la legislativa. Listo. ¿Y sabe su merced cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Creo que son petición, derecho de petición, Ajá. tutela y la de reclamos. Muchísimas gracias. Bueno, para servirle.